No, de hecho, la batería es nueva. Yo creo que ahí se quedó la factura, si no estoy mal, si no se la luz. Pero la batería es nueva. Como le dije, tenía que venir limpia, no me hace gasto la pintura. Pero me parece raro. No, bueno, yo no soy sincero. A mí, o sea, obviamente le cambié la batería porque sí, o sea, ya no me entendía. Yo lo estacioné, por ejemplo, venía de la tienda, lo estacioné y ya no me daba nada, o sea, no me daba luces ni nada. Yo le cambié la batería, pero vi que la batería y nunca la cambié. No cambié, pues, casi nada, ya, el cambio. Y exacto. No, pero yo lo soy sincero, a mí no me estaba fallando, porque realmente no sé a qué corresponderá esto. Pero esto cuando le colocaron la batería también le hicieron la prueba del alternador, y dijeron que estaba bien. Pues sí, la verdad es que sí. Y yo les soy sincero, a mí sí me entiende, a excepción de lo que decía, que yo venía y todo, lo estacionaba y siempre llega. Es, ok, si no, yo voy a revisar por acá. Ujú. Y pues, bueno, sí, pues si usted tiene, por ejemplo, bueno, si usted tiene otra batería y probarla y todo, pero que me imagino que recurrente, pues, pero habría que ver. No, ¿por qué? No. Ujú. Ok, lo que se me olvidó decirle de que también una cosa ¿cómo se llama? El aire de las llantas. Cuando vaya a echarle gasolina, se lo revisen. Cuando le eche gasolina, se lo revisen. Ujú.
Sí, también. No recriminante, sí. Ajá, sí, exacto, no recriminante. ¿Ya? 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 Con las cuestiones de iniciativa, ¿no? Importación de equipo y materia prima. En esa época, Miguel Ángel Asturias recibe el premio Nobel de Guatemala como parte de literatura de Guatemala, como parte de las intelectualidades adventistas defraudadas, que se producen huelgas de los trabajadores del ferrocarril. En el año y también y se tiene una inversión de 200 millones para, por supuesto, para el Exnival, que es una empresa encargada de la extracción de níquel, que tiene el aplauso de la burguesía porque justamente iba a mejorar la inversión y también iba a reforzar las Unidos en el país porque era una empresa norteamericana. Ese tiempo mata a varias personas. De los destacados está el médico David Guerra Guzmán, candidato a la alcaldía capitalina por el periodismo a ser asesinado en Isidoro Zarco Alfaro. Este señor fue uno de los propietarios de Prensa Libre. En tanto, muchos líderes del sindicalismo fueron asesinados por grupos paramilitares. O sea, vemos que la situación era bastante limitada. Entonces, al final ya viene la época la candidatura de Carlos Arana Osorio. En el año Jorge Mario García La Guardia. Estas personas son bastante reconocidas, por eso se las pongo acá, porque Adolfo Mijangos López, no estoy mal, creo que fue diputado al Congreso y posteriormente fue asesinado. Jorge Mario García La Guardia, él fue ya un señor grande que manejó el Tribunal Supremo Electoral y fue una persona muy destacada. Y René León Schlotter, que fue candidato presidencial y después vicepresidencial por parte de la democracia cristiana. Para la alcaldía se postuló Manuel Colo Marguet, ¿sí? y apoyado por la democracia cristiana, apoyó el comité cívico vicepresidente de la República de Guatemala en tiempo de Vinicio Cerezo. Secuestran en ese momento a Alberto Fuentes Mor, que era el ministro de Relaciones Exteriores, quien fue canjeado por los militantes del guerrillero. Y entonces ya Arana promovió su campaña bajo el lema de Arana Solución Nacional. Por lo tanto, él queda. Entonces ya vimos así de manera rapidita lo que fue el gobierno de Méndez Montenegro, que no pudo realizar todo lo que se había propuesto en virtud de haber sido limitado por el ejército a firmar un pacto en el cual no se iba a negociar con la guerrilla por parte del gobierno. También en esa época
fue secuestrado un agregado laboral de la embajada estadounidense y el embajador de Alemania Federal, Karl von Spreti. El primero fue liberado a cambio de prisioneros y el otro fue asesinado en virtud de que no consiguieron el pago de los $70,000 que estaban reclamando, y entonces así es como termina este funcionario alemán muerto aquí en Guatemala. Ok, cuando ya queda Arana Osorio, pues apoyado por los líderes sindicalistas, este gobierno recibe ayuda militar y económica de los Estados Unidos. Se mantuvo lo del estado de sitio y toque de queda. A la libertad de los grupos paramilitares, que imagino que ellos los propiciaban, se asesinaron a diversos profesionales arbencistas. Las arcas nacionales estaban llenas debido al alza de los productos de importación. La economía campesina se mantenía en el subdesarrollo. El gobierno fue intervencionista en el desarrollo del país, porque encontró una bonanza ante los precios altos del café y el azúcar. Entonces había mejores ingresos para Guatemala y también apoyo de los Estados Unidos de América. Entonces las arcas nacionales estaban bastante bien. Ok, en el ámbito internacional también rodeado, porque esto también estamos relacionados, se instalan dictaduras en Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, y en Chile Augusto Pinochet. En Centroamérica había gobiernos militares, menos en Belice y Costa Rica. Si ustedes saben, Costa Rica no tiene ejército. Y la dictadura de Anastasio Somoza parecía inamovible. Esa era la peor que había en ese momento. Buscó préstamos por parte del Banco Internacional de Desarrollo, que es el BID, para estructurar la carrera del servicio civil y la tecnificación de los empleados y funcionarios, la reorganización del Ministerio de Hacienda, o sea, de Crédito Público, que hoy es conocido como la SAT, y se privilegió la atención al sector agrícola. Basado en esa perspectiva, se establecieron las siguientes instituciones: Bandesa, Banco Nacional de Desarrollo, que fue sustituido ahora en lo que es Banrural; Corfina, Corporación Financiera Nacional, que creo que todavía existe, pero no estoy seguro. Yo todavía llevé un juicio donde esta entidad estaba demandando un cliente nuestro. El INTA, que es el Instituto Nacional de Transformación Agraria, eso lo van a ver, esa institución la van a ver cuando vean la ley de transformación agraria. INDECA, Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, y Guatexpro, Centro de Promoción de las Exportaciones. Yo creo que estos institutos ya no existen. Perdón, solo fui a tener un vaso de agua. Ok, entonces todos estos estaban encargados al respecto de la producción agrícola. Mientras tanto, como los guerrilleros habían sido afectados ya en el altiplano, estos se meten allá al área urbana, y entonces nace una frase que me llamó mucho la atención. Muchos oficiales, dice, en esa época, por parte de Arana, muchos oficiales recibieron gratuitamente tierras fértiles en la costa sur para dedicarlas al cultivo del algodón. Esto se incrementó en el gobierno de Arana Osorio con la expresión: ya es tiempo de que dejemos de ser los guardianes de los ricos y comencemos a ser socios. Imagínense, y tener tierras de igual manera como lo obtuvieron estas personas, del aire, ¿no? Nace la Organización del Pueblo del Armas, que se llama ORPA, y en el caso de las FARC, esta organización escogió el departamento del Petén, y ahí donde muere su jefe máximo, que es Marco Antonio John Sosa, que fue en México. Entonces, la comandancia después de Marco Antonio John Sosa fue asumida por Jorge Soto García, conocido en la lucha de armas como el comandante Pablo Monsanto. Yo creo que lo escucharon porque fue mencionado ya en los medios políticos en las elecciones, y recientemente estuvo listo ahí.
En el año 70, durante el gobierno de este señor, fueron asesinados un grupo de policías por parte de la guerrilla y por ello se declaró el estado de sitio y se impuso el estado de toque de queda y ordenó cateos en la capital. También fueron asesinados los abogados Julio Camey Herrera, el activista Arce Barents y también Alfonso Bauer Páez, que exministro de Trabajo del gobierno de Juan José Arévalo. Y las fuerzas paramilitares en esa época matan al diputado Adolfo López Mijangos, miembros de la URD, donde militaba también el alcalde capitalino, que era Manuel Colón Margueta. Y también él era integrante de temas universitarios, y ustedes cuando abran ya la universidad van a encontrar que son uno de los mártires que fueron dados por parte de la Universidad de San Carlos. Y muchos tuvieron que salir al exilio. Bueno, ya en esa época ya viene Shell, ya estamos hablando de Shell, ya estamos en épocas modernas, ahí es donde, ahí ya pertenecemos varios de los que estamos aquí. Se propone al coronel Shell Lauren, que fue candidato por el Partido Institucional Democrático, que es el PID, y que ese es de corte militar el partido, y que había sido como ministro de Defensa de Arana. Y como su vicepresidente fue Mario Sandoval Alarcón, que dijimos que ese fue el candidato presidencial ya de cajón de parte del Movimiento de Liberación Nacional, MLN. Y es el que le decían Mico Sandoval. Aquí dicen que hubo un fraude porque las elecciones realmente quien las había ganado era el general Efraín Ríos Montt, y entonces a quien se le conocía por su honestidad, imagínense. Y él había, bueno, como se da el fraude, ahí lo mandan de embajador a España, y entonces ahí agregado militar de Guatemala en España, pero dice que sí hubo fraude y es lo que se queja, así como se están quejando ahora. Esta historia cuando la vean ustedes dentro de 30 años, igual van a decir del tema de Bernardo Arévalo, que hubo fraude, se ampliaron las zonas militares durante este gobierno. Fue cuando se dio el terremoto del 4 de febrero de 1976, lo que motivó que hubiera ayuda internacional en apoyo a las víctimas. En ese momento, pues fue una gran depresión económica en Guatemala, y entonces hasta hubo una tregua por parte de los guerrilleros. Se otorgaron licencias de construcción sin pagar absolutamente nada para que la gente empezara a reconstruir. Hubo mucha ayuda internacional porque este terremoto sí afectó mucho Guatemala. Y ahí empezó otro declive de la economía de Guatemala que costó mucho que saliera. Perdón, solo quiero ver si alguien está queriendo entrar. Ya en esa época aparecen varias organizaciones sociales, como es el Comité de Unidad Campesina, también que se dedica a cuestiones puramente laborales, pero también es conocido con sus vínculos con las guerrillas, ¿verdad? Porque esos eran los aspectos que se venían defendiendo. En ese momento gobierna Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, que ya es demócrata, y entonces como son defensores de los derechos humanos, presiona a Guatemala para que se respeten los mismos. Eso no fue aceptado por Lauro y renunció a la ayuda militar que se venía dando. Entonces busca apoyo, busca apoyo militar con Israel, Taiwán, Argentina y Colombia. En ese momento, como estaban relacionados con Israel, estos le proporcionan un arma llamada Galil. También se agenció de helicópteros y aviones de transporte, así como el entrenamiento militar de grupos de élite llamados caiviles. Esto recrudeció los combates
y se da la muerte del laboralista Mario López Larrabe, otro insigne representante de la Casa de Estudios y del estudiante Robin García. Eso ustedes ahí los van a ver pintados los murales donde están ellos. Pero porque eran egresados y estudiantes de la universidad. Y también se da la muerte de Oliverio García Castañeda. Entonces, ahí es donde se dio mucho la represión contra la Universidad de San Carlos de Guatemala y tuvo mucho efecto con estos profesores que murieron y a estudiantes, por supuesto, ¿eh? En ese momento también nace el Ejército Guerrillero de los Pobres y se dio la masacre de Panzós en Alta Verapaz, el cual se da cuando el destacamento militar reprimió una manifestación de campesinos que protestaban contra finqueros y autoridades locales. En la época de este Shell, como anécdota muy aparte a este tema, a este señor apareció muerto su hijo y dicen que lo encontraron vestido de mujer, pero por alguna razón tuvo su muerte. Entonces, y esa es una de las cosas que están dentro del ámbito de la historia no contada, de la muerte del hijo de Shell Lauer. Después entramos a otro, y ese es uno de los sangrientos que se dan cuando entra como presidente Romeo Lucas García, del año 1978 al 82. Aquí ya su servidor ya contaba de 8 años. Y entonces me recuerdo de muchas cosas que pasaron en esa época. Este viene con una apertura política y permite la inscripción de varios partidos políticos, ¿verdad? Entonces, de apertura democrática, y permite la inscripción de varios partidos políticos. Puso en marcha los recursos de terror posible, desde asesinatos en la vía pública hasta la sistematización de masacres. Su ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez, y el director de la Policía Nacional, Germán Chupina Barahona, fueron los símbolos de la represión y terror y desaparición de mucha gente. Ahí es donde se dan los asesinatos de los dirigentes de Manuel Colo Margueta y Alberto Fuentes Moro. Muertes que fueron un duro golpe para la esperanza de los guatemaltecos. Donaldo Álvarez Ruiz también trataron de ser extraditados en estas épocas, pero a él ya no se le localizó. Parece que ya no se le localizó, nunca se le pudo traer aquí a Guatemala para que fuera juzgado. Pero él fue causante de muchas masacres, incluso lo intentaron asesinar. Yo vivía ahí por la zona 1, recuerdo yo, y vieran que estaba yo jugando, porque era una casa de 2 patios, y estaba yo jugando porque era niño, y de repente empieza una balacera. Pero les puedo decir que fue una balacera de unos 5 minutos, 7 minutos, pero así bastante. Que si había ahí en la bajada del puente en la bajada de la 7ª avenida de la zona 1, que va que nos dirige al puente de la Asunción, ahí fue asesinado. Ahí intentaron matar a Donaldo Álvarez Ruiz, pero se logró salir del atentado que se le dio, y por supuesto mataron a muchas personas, ¿verdad? En ese momento yo me recuerdo que yo conocía a una muchacha que ella era mayor que nosotros, mayor que yo, me recuerdo que andaba mucho en moto, y el papá tenía un taller mecánico. Ella estaba metida en el carro con su novio en ese momento, en el momentito del ataque. Y como se da la balacera, llegan al carro, los miran que están dentro del carro y le llegan a matar a ella y al novio que estaban ahí dentro del carro, cuando ellos no tenían absolutamente nada que ver. Aquí se reactivan los escuadrones de la muerte y se inicia la divulgación de los nombres de las personas que eran consideradas enemigos y advirtiéndoles de su muerte si no abandonaban el país. Aquí se da la muerte, si ustedes han escuchado mucho, y que creo que se llevó mucho no estoy seguro si esto se llevó a la Corte Interamericana, la muerte de Irma Flacker, que era una periodista, y de la Aide Fopa, creo que es la mamá de este Fopa que ha estado preso en estas instancias.
Eso dio mucha violencia en la diócesis del Quiché, dirigida por Monseñor Juan Gerardi. Recuerden, en el altiplano es donde estaba más enraizado la violencia, porque ahí es donde se centraba mucho lo que estaba la guerrilla. Esto dio lugar a que el vicepresidente de este Romeo Lucas García renunciara desde Washington. El ejército y los empresarios se acusaban entre sí, uno reclamando la ineficacia del combate contra la guerrilla y el otro reclamaba que estaban agudizando la situación social derivado de la explotación. O sea, ya se estaban sacando sus trapitos al sol. En ese momento, en Nicaragua, fue derrocado y asesinado Anastasio Somoza. Si no mal recuerdo haber leído en la prensa, cuando lo matan, él iba en su carro y le tiraron un bazucazo, creo que eran unos extranjeros, y ahí es donde termina este señor, en Nicaragua. Y en ese periodo es cuando el Reino Unido, cuando Inglaterra le reconoce la independencia a Belice, le otorga. En ese momento también llega a la presidencia de los Estados Unidos Ronald Reagan, quien se manifestó su interés de combatir la guerrilla entre Guatemala y El Salvador y también de derrotar al gobierno sandinista en Nicaragua. En El Salvador se dio la muerte de un sacerdote en el púlpito del señor Oscar Romero, que fue bien trascendental esa muerte porque él estaba dando misa cuando entra un grupo de paramilitares y lo mataron. Y otro atentado que se dio ahí en El Salvador, los que sean de mi época se van a recordar, se dio un atentado de que pusieron una bomba en el Palacio Nacional. Pero fue una explosión bárbara que mató un montón de gente, que esto fue puesto supuestamente por la guerrilla en contra del gobierno. En esa época, como les digo, yo ya estaba dentro de ese rollo. Yo estaba recibiendo clases en cuarto primaria cuando fue ese bombazo. Eso fue en el Palacio Nacional, que es la sexta avenida. Yo estaba en la 12 avenida en un colegio que se llama Loyola. Y fue una tal explosión eso que casi, no, lástima, de suerte, no se explotaron los vidrios de las ventanas del colegio, pero sí fue bien fuerte, se suspendieron clases. A mí me llegó a traer una amiga de mi mamá que vivía enfrente, me llevó a su casa en todo el relajo. Miren, fue un caos que se dio y después las noticias, ¿verdad? Donde se miraba unos taxis, porque ahí en ese momento antes ahí se estacionaban taxis y ahí se mira una mano que está tirada de la explosión, taxis y vehículos todo destruido ahí en ese momento. Fue bien impactante esa situación. Me recuerdo yo que también uno estaba de niño y había un programa de noticias que se llamaba Aquí el Mundo, que era en Canal 3, era muy bueno, dirigido por Otto Fernando Soberanis. Y me recuerdo que o estaba viendo uno sus caricaturas y estábamos viendo televisión y de repente, ¡pum!, suspendían y ponían imágenes de personas que eran vinculadas a la guerrilla y que si uno sabía dónde, tenía que denunciarlos a tal lado y a tal lado. Entonces era una situación así que uno de niño vivía con esos miedos y viendo quién era malo, y entonces le pintaron a uno mucho que los guerrilleros eran los malos de la película. Y así es como transcurre en esa parte de eso. En esa época se da otro hecho trascendental, que es la quema de la embajada de España. Que eso se da el 31 de enero del 80. Y entonces estas gentes toman la embajada de España, que se encontraba antes en la séptima avenida y 10ª calle de la zona 9. Si ustedes van a ver ahí, ahora se encuentra una agencia del Banco GIT Continental, si no estoy mal, y afuera está la plaqueta de reconocimiento de lo que fue la quema de la embajada de España. Bueno, se dice de que en ese momento llegan varios campesinos quechíes, toman la embajada de España. Dicen que también estaban auspiciados o estaban incitados por el mismo
embajador español, que era Máximo Cajal, que era también de corte socialista, y buscaba eso. Dentro de estas gentes que tomaron la embajada se encuentra el señor Vicente Menchú, que era dirigente del CUC y que es el papá de Rigoberta Menchú, que fue la Premio Nobel de la Paz. Ok, la embajada fue incendiada, unos dicen que por fuerzas de la policía, otros por los propios campesinos. Dentro de la embajada estaba Máximo Cajal y el abogado Mario Aguirre Godoy, que es un gran, de ellos van a encontrar un par de libros ya desactualizados, pero era un profesor que fue, después también fue magistrado de la corte, que es uno de los insignes profesionales del derecho, que habían sido invitados a la embajada. Les digo que fue incendiada, unos dicen por unos por otros, porque en las acusaciones que se dan se dice de que fueron los policías los que tiraron bombas dentro de la embajada y que se empezó a quemar y que salían. Esto acaba de haber un juicio por el tema de la embajada, no sé si ustedes lo vieron, y resulta que algunas personas que estaban fuera de la embajada, pero que estaban en otros edificios, y van y prestan su declaración testimonial y dicen que el fuego empezó a salir desde dentro de la embajada y que no fueron los policías. Es decir, que los propios campesinos dicen que fueron los que provocaron esa situación. ¿Quién tiene la razón? No lo sabemos, a pesar de que esté dentro de un proceso judicial diga algo, no quiere decir de que sea la verdad. Bueno, Máximo Cajal y Mario Aguirre Godoy logran salir. También se encontraba el Adolfo Molina Lorantes, no sé quién era él, y también estaba Eduardo Cáceres Leno, ex vicepresidente de Arana Osorio, y quienes mueren junto con 39 personas campesinas, personal administrativo y diplomático de la embajada. En ese momento también se logra escapar o logra salir el campesino Gregorio Yujas Zona, quien fue herido y se lo lleva a un hospital. Ya estando allí, llegan grupos del ejército, llega gente y lo secuestran y es asesinado, y su cuerpo lo fueron a tirar allá en el campus de la Universidad de San Carlos. Y con señales de tortura y amenazando al Máximo Cajal, que se tiene que ir del país. Como les dije, a él se le acusó de haber incitado a las personas de la toma de embajada. Eso dio lugar que España rompiera relaciones diplomáticas con el Estado de Guatemala. Por su lado, los guerrilleros siguen con los secuestros y ajustamientos de militares y empresarios, y de igual manera, al revés, los del ejército y los grupos paramilitares empezaron a matar gente también asociadas a cuestiones sociales o a que eran acusados de guerrilleros, ¿verdad? Aquí, como les dije, nace la Organización del Pueblo de Armas, que es la ORPA. Y como estaba la insurgencia, como estaba en el aislamiento internacional, recibió un fuerte apoyo de parte de los sandinistas en Nicaragua y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, quienes estos al final de cuentas lograron formar un partido político en El Salvador y participaron, y creo que ganaron alguna presidencia. No hubo mayor avance en el desarrollo del país debido al terremoto. Además hubo una de burocracia desmedida al crearse nuevas instituciones para el control de la sociedad, y se construye el anillo periférico, el puerto Quetzal, la autopista del Pacífico, la hidroeléctrica de Chixoy, Chulac, Xalala, y se convirtieron en fuente de enriquecimiento de funcionarios corruptos. Todas esas construcciones ya ven desde cuándo viene la corrupción en ese sentido. Ok, se da un ciclo de las nuevas elecciones, donde se proponen como candidatos al general Ángel Aníbal Guevara por el partido oficial, ¿no?, que era el MLN, la coalición de Democracia Cristiana y PNR con Alejandro Maldonado Aguirre, que ya saben ustedes que fue vicepresidente de la República para cubrir el puesto, y también fue magistrado de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad durante varios periodos.
y también Roberto Carpio Nicol, que en ese momento fue propuesto por la Democracia Siempre, y que llegó a ser vicepresidente de la República junto con el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo. Por otro lado, Mario Sandoval Alarcón y Leonel Cisniega Otero. Si se recuerdan, Leonel Cisniega Otero tenía su radio donde emitía, se radiaban programas en contra de los, dentro de la guerrilla, en contra de la guerrilla y todos ellos. Y miren ahora dónde paró. Ahora paró de candidato vicepresidencial por parte del Movimiento de Liberación Nacional. Y por el CAN, que es otro partido que también conocí yo, que es el la Auténtica Nacionalista, está Gustavo Anzueto. En esas elecciones gana Ángel Aníbal Guevara, pero nunca pudo tomar posesión por el golpe de Estado que dio el triunvirato, que era encabezado por Ríos Montt. Se deroga la Constitución, se disuelve el Congreso y se anulan los resultados electorales. Así de un trancazo hicieron eso. No sé si hay algún comentario al momento, máxime con los temas actuales. Bueno, venimos ahora con Ríos Montt. Él entra a gobernar con un triunvirato que era constituido con Horacio Maldonado Chaat y el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez. Quienes dieron el golpe fueron jóvenes del ejército, oficiales ejército, y que querían mucho a Ríos Montt y lo mandaron a traer. Y que de ser un católico, se volvió al protestantismo fundamentalista de la Iglesia El Verbo. Hubo una coalición de empresarios y gobierno buscando la estabilidad y el otro proyecto religioso para difundir el protestantismo. Ahí van a ver cómo se difundía ese protestantismo acá. Ríos Montt en determinado momento se quita a los otros dos de la junta militar que estaban gobernando y se nombra presidente de la República. Como no había constitución, se crearon una figura que se llamó normas temporales de gobierno, que era como la constitución en ese momentito, y bajo esa normativa es que Ríos Montt estaba gobernando. Él rediseñó y reorganizó las bases militares, ya las puso en cada uno de los departamentos, creó fábrica de municiones del ejército, se reorganizaron y ampliaron las patrullas de autodefensa civil. Yo no sé si ahorita ustedes han visto las SPAC, que son las que estaban ahorita que en el gobierno de Alfonso Portillo vinieron a reclamar sus prestaciones laborales por haber participado en el conflicto armado y que no les habían pagado. Y entonces viene Portillo y acepta darles que les van a pagar. Por supuesto, buscando el apoyo para las cuestiones puramente políticas, ¿verdad? del gobierno. Entonces los iban a votar a cambio del voto de ellos. Había un comité de reconstrucción nacional que se fundó para el tema del terremoto en el año 74. Se militariza, ese comité se militariza, se crea el programa de alimentos por trabajo, que consistía en que las gentes para la gente pobre, ¿verdad? Trabajaban en la reconstrucción, pero solo les pagaban con comida, ¿verdad? También se implementa el plan de fusiles y frijoles, que después fue sustituido por otra versión llamada trabajo, techo y tortillas. Todos esos eran programas de control militar. Este tema, esto que viene acá es bien, bien interesante. En el ámbito judicial se crearon los tribunales de fuero especial. ¿Estos en qué consistían? Eran jueces ocultos, quienes juzgaban más que todo a guerrilleros y en juicios sumarios, sin pruebas, sin nada, los condenaban a muerte. Mataron a muchas personas así y los fusilaron. Eso sí me recuerdo muy bien yo de haber visto algunos fusilamientos que pasaron por ahí. Y entonces asesinaron muchas gentes bajo ese término. Y a pesar de eso, cuando iban a matar a unos,
Juan Pablo II iba a venir aquí a Guatemala y le pidió, antes de que fusilara a unas 2 personas o 3 que iban a ver, le mandó a pedir de que no los matara. Y sin embargo, a pesar del pedido del Papa, no lo acató y los mató. Y recordemos que él estaba dentro de la cuestión puramente evangélica, entonces influyó mucho esos temas. También se dio el tema de la tierra arrasada, que se caracterizó por ser grandes masacres y operaciones militares para, no tanto campañas guerrilleras, sino también se llevaron dentro de la colada a mucha población civil a quienes se les acusaba de ser guerrilleros. Entonces, por ejemplo, llegaba un grupo guerrillero a una población, los obligaban a la gente que les dieran comida, que les dieran descanso, agua, los trataran bien en ese momentito y les quitaban sus provisiones y se iban. Ya después llegó al ejército, les decía, miren, aquí con ustedes todos los guerrilleros, ustedes los apoyaron, los acuerparon y todo, ustedes son guerrilleros también, y empezaban las masacres. Y así es como tenían al pobre campesino en la montaña, ¿eh? Entonces, por eso es que se habla de tierra arrasada contra la población civil. Entonces era el tema de lo que se pasaba si estaban apoyando a los guerrilleros, pero la verdad es que no es que ellos apoyaran, sino que los obligaban a apoyarlos. Se dio el fenómeno de que las personas abandonaron sus territorios y se fueron a vivir a las montañas en condiciones de hambre y de terror. Ellos, fíjense que se llamaron poblaciones por parte del ejército, se les llegó a denominar poblaciones en resistencia, o que se oponían. Y estas masacres fueron documentadas por la Comisión del Esclarecimiento Histórico del REMIO, ¿eh? El cual del 93% de las violaciones de los derechos humanos fue atribuida al Estado y el resto del 3% a la guerrilla. Como ven, el aparato represor del país durante esas épocas no fue la guerrilla, sino fue el ejército de Guatemala, sea por sí ellos, por las SPAC o por las PAC o por los grupos paramilitares que ellos acuerpaban, ¿no? Este señor, para tranquilizar la comunidad internacional, estructuró el Consejo de Estado, órgano consultor del gobierno y encargado de preparar la legalización de la apertura democrática, el cual estaba presidida por el ingeniero Jorge Serrano Elías, que ya saben quién es por parte de ustedes, que también era un político de religión evangélica perteneciendo a la iglesia del Shaddai, quien cuando dio el golpe de Estado dijo que Dios le había hablado para decirle que lo hiciera. Así es como funcionaban esas gentes. Bueno, respecto a este programa, el Consejo de Estado, el arzobispo Próspero Penados del Barrio, que fue tuvieron que haberlo conocido, señaló que sería un gobierno civil militarizado y los militares serían el poder tras el trono. La URNG, que es la unidad de todos esos grupos guerrilleros de la ORPA, PGT, la ORPA, PGT, las FARC, todos esos grupos que se unen, ya forman una unidad, PGT, ORPA, parece que los tengo, ORPA, las FARC y el PGT, señaló que el ejército buscaba crear una cobertura constitucional a la represión contra insurgente. Derivado de muchas masacres, las personas optaron por refugiarse en México. O vivían y cultivaban, y para vivir ellos en la montaña, porque vivían huyendo, lo que hacían es que sembraban en tierras comunales que ellos mismos tenían, entre todos sembraban y así es como se alimentaban. Recuerdo haber leído un libro que se llama Masacres de la Selva, no sé si ya lo habrán leído ustedes, es un libro que relata muchas de las situaciones que se dieron. Me recuerdo que hablan de que en la montaña, cuando están refugiados los campesinos en la montaña, tenían un recién nacido y empezó a llorar y el ejército estaba ahí cerquita, entonces si los escuchaban era para que los mataran. Entonces ella le puso la mano en la boquita al niño y fue tanta la fuerza para que el muchachito o no se oyera lo que estaba llorando, que al final de cuentas lo paró asfixiando, sin querer, por supuesto. Ya son de las tantas cosas
que se dan, que ustedes tendrían que leer ese libro como uno de tantos, que se llama Masacres de la Selva. Se los recomiendo mucho. Bueno, entonces mucha gente se fue refugiada. Los que vivían en Huehuetenango se pasaron a México y vivieron ahí de refugiados muchos años. Como les dije, por el tema de ser ellos, este señor evangélico, muchas gentes tuvieron que, para no morir, muchas gentes para no morir en el conflicto, se tuvieron que adherir a las patrullas de autodefensa civil y también se volvían colaboradores e informantes del ejército y por ende también se tuvieron que volver evangélicos, que era un seguro de vida para que no los mataran. Entonces mucha gente tuvo que optar por esa situación. Dentro de los actos no violentos, se dio los programas en cadena nacional de evangelización que se transmitían todos los días domingos en jornada nocturna, donde Ríos Montt daba mensajes de evangelizadores con su frase célebre. Yo sé si ustedes escucharon, usted papá, usted mamá, así como el limitar las garantías de reunión y manifestación, lo que causó el descontento de la población no evangélica. Me recuerdo que yo que en esa época estábamos en Lomas de Portugal con mi mamá porque era el cumpleaños de mi primo. Y me recuerdo cuando mi mamá le dijo a mi tío de que si había ido a pedirle el permiso para poder celebrar la fiesta de cumpleaños de mis primos. Imagínense cómo estaba la situación, que hasta para celebrar una piñata había que ir a pedir autorización. Si no, lo podían a uno acusar de que eran guerrilleros. Entonces el otro dijo, sí, ya fui a hacer la autorización y todo para poder celebrar la piñata de mi prima, creo que era. Entonces, también estaba uno sentadito en aquel entonces cuando solo estaba el canal 3, 5, 7, el 11 y el 13 nada más, y estaba uno viendo algún programa en el canal 3 o algo, y a las 9 de la noche, ¡pum!, suspendían todo. Y cadena nacional obligatoria todos los domingos, donde este señor empezaba a hablar cuestiones políticas, hablaba de cómo estaban combatiendo la guerrilla, hablaba de cómo debían ser los papás, cómo debían ser los mamás, en la educación de los hijos y todas esas cosas. Por eso es que salió esa cuestión que dice, usted papá, usted mamá. Frente al terror, en esa época ya se había establecido los impuestos, estableció el impuesto al valor agregado, que era en un 7%. Sin embargo, durante la época de Ríos Montt, el mismo fue aumentado a un 10%, en un acuerdo con el CACIF, y después ahora lo tenemos al 12%, porque el mismo sirvió, ese 2% restante que ahora tenemos era para financiar el proceso de paz, el cual rige en la actualidad. Se llevó a cabo el Plan Victoria, el cual tuvo como objetivo apartar a los insurgentes de la población civil, aplicar con toda energía la política de tierra arrasada en la región, de mayor enfrentamiento militar, y que lo que pretendían era hacer retroceder a la guerrilla de los territorios que controlaba. Y aunado a lo anterior, hubo señales evidentes de corrupción y de favoritismo de una camaradería de militares fundamentalistas evangélicos, o sea que no eran cosa buena. Aparte de que los empresarios no estaban contentos con el gobierno, ya que les había aumentado los impuestos. Debido a lo anterior, el ejército tomó la decisión de relevar a Ríos Montt de la jefatura de gobierno el 8 de agosto de 1983. Fueron 17 meses de terror que vivió Guatemala bajo el mando de ¿cómo se llama?, de Ríos Montt. Y no fueron los únicos atentados que fueron dados por él ya fuera del gobierno. Y entonces le da el golpe el señor Óscar Humberto Mejía Víctores. Este señor gobernó de 1993 a 1980, perdón, aquí hay algo, 1983, perdón, es aquí, a 1986. Bueno, durante el tiempo que este señor gobernó, que se miraba que supuestamente era más tranquilo, tuvo lugar la elección para la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el ejército. En el 24 de enero del 85, los generales Óscar Humberto Mejía Víctores
y Lobo Zamora, jefe y subjefe de Estado, acompañado de 9 comandantes de guarniciones militares, visitaron la Asamblea Nacional, a los diputados, y pidieron que en la futura Constitución se garantizara la vigencia de las coordinadoras interinstitucionales, los polos de desarrollo y las patrullas civiles, 3 mecanismos claves en la militarización del país. Ellos lo que pretendían era seguir manteniendo el control por el lado del ejército, indistintamente del gobernante que estuviera. Se retiró un poquito el ejército de los puestos públicos, se organizaron otra vez las zonas militares, se desarrolló el Plan Firmeza 83, el cual incrementó los polos de desarrollo y las aldeas modelo, que consistía en el reagrupamiento de las poblaciones dispersas que habían abandonado a sus localidades a consecuencia del conflicto, dándoles albergue, agua, comida y algunas veces escuela. Por supuesto que eso tenía una doble intención de darle la protección y crear una especie de credibilidad de que el gobierno estaba haciendo lo mejor por parte del país cuando ellos eran los encargados de las masacres según el REMI, ¿no? Entonces, de esa manera el ejército combatía a la guerrilla, aquí la berrea dice ahí, pero con un 30% de fusiles y un 70% de frijoles, pues había entendido que las causas de la guerrilla era la pobreza y el subdesarrollo, y que la única manera era de ganar la guerra era la vía política para convertir sus causas. Entonces ya se entiende que ahora la guerrilla se enfocó ya o ya se entendió pues de que la guerrilla no eran sus comunistas o lo que quieran ponerle, pero estaban luchando por una justicia social donde se erradicara la pobreza. También este señor suprimió los tribunales de foro especial y el Consejo de Estado. Finalmente convocó elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, las cuales se realizaron el 10 de julio de 1984. Aquí se recuerdan que estábamos viviendo en ese momento bajo una normativa que se llamaba normas temporales de gobierno. Estas fueron derogadas y se establece el 31 de marzo, se entrega lo que es la actual Constitución Política de la República. Por supuesto ya tuvo reformas, pero entonces, ¿qué reconoce la Constitución? Un régimen de propiedad del que excluye su función social, un énfasis sobre la preservación y defensa de los derechos humanos. Por eso ustedes ven que del artículo 1 hasta el 46, si no estoy mal, solo son aspectos relativos a los derechos humanos. Derecho a la vida, a la dignidad, a la educación, derecho al trabajo, esos son derechos individuales, pero esos son sociales. Derecho de libertad de expresión, de locomoción, libertad de expresión. Todos esos tipos de derechos se reconocen en la nueva Constitución de Guatemala. Se da la independencia del Tribunal Supremo Electoral, se crea la Procuraduría de los Derechos Humanos y del Procurador, se establece la Corte de Constitucionalidad ya como un ente independiente a los tribunales de justicia. Antes la Corte de Constitucionalidad se integraba, se creaba ocasionalmente cuando había alguna situación y se creaba, según lo estaba leyendo yo, con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ellos los que en determinado momento llegaban a realizar funciones de Corte de Constitucionalidad. Hoy ya se creó un órgano independiente, el cual que tiene sus formas de elecciones distintas a lo que establece la forma en que se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Aquí se eligen a través un representante de la Universidad de San Carlos, uno por el Ejecutivo, otro por el Congreso, otro por la Universidad de San Carlos y otro por el Colegio de Profesionales. Estos son los que eligen a los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad junto con sus suplentes, por supuesto. Se crea los mecanismos, la ley de postulaciones para elegir magistrados del organismo judicial. Se
se da la prohibición de la reelección presidencial y la elección de personas que hayan participado en golpes de Estado. Eso lo tienen que ver, lo van a ver ustedes cuando analicen el artículo 186 de la Constitución Política, que no es muy claro y por eso dado a múltiples interpretaciones y que dio lugar a que se permitiera la participación de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial, a pesar de que existe esa prohibición a él. Esa constitución entró en vigencia el 14 de enero de 1986, que es el mismo día cuando Vinicio Cerezo Arévalo toma posesión de la presidencia y se da el primer gobierno democrático civil que entra a Guatemala. En esa época yo todavía no votaba. Ok. Este señor era un abogado, fue presidente de la Asociación de Estudiantes del Derecho aquí de la Universidad de San Carlos, era dirigente estudiantil, el señor era un demagogo muy bueno, tenía bastante, ¿cómo se llama? Dicción para poderse pronunciar, era muy convincente y por eso es que él ganó las elecciones. Y también quedó como vicepresidente Roberto Carpio Nicol, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Este sobrepasó a Jorge Carpio Nicol, asumiendo la presidencia el 14 de enero de 1986. Miren, ha sido unas campañas bastante reñidas, porque sí, Jorge Carpio Nicol también estaba bien preparado. Él estaba con el partido Unión del Centro Nacional, que es el último partido que acaba de desaparecer, que era de este fulano que se los llevaron a los Estados Unidos. Él se fue a entregar a los Estados Unidos, que lo habían contratado, que le habían pagado para asesinar a Tel Maldana, y como candidato presidencial estaba, ay Dios mío, se me fue el nombre de él, y se fue a los Estados Unidos, solo que lo agarraran preso porque había estado contactando con personas del gobierno de Estados Unidos, y todavía está preso allá. Espérense que me recuerde el nombre. Mario Estrada. Miren lo que el partido era en ese momento, era un partido muy bueno, tenía personas muy preparadas, muy intelectuales. Y miren en lo que paró, pues, como ven en los partidos, y al igual que el PAN, miren en lo que paró, con gente que nada que ver, y por supuesto que ya no existen, ¿no? Bueno, como les dije, se creó el Partido Unión del Centro Nacional, también participó el Partido Socialdemócrata, que estaba su candidato Mario Solórzano. Y dentro del grupo del PID y el MLN, otra vez mi querido amigo Mario Sandoval Alarcón, o el Mico Sandoval, como le dice, que se convirtieron en partidos minoritarios, ¿verdad? Ya no tenían mayor, pero no sé si, yo creo que en esa época todavía no desaparecieron. En Centroamérica, la guerra de Nicaragua estaba gruesa, entre los revolucionarios sandinistas y los que les llamaron los contras, ejército mercenario financiado por los Estados Unidos. En ese momento, yo no sé, para los que son contemporáneos míos, se dio un conflicto que se llama Irán-Contras, en donde participa el coronel Oliver North en el trasiego ilegal de armas a Irán y Nicaragua, a los Contras. Era una situación que estaba prohibida por el Congreso de mandar armas a Nicaragua y a Irán, y resulta que empieza a contrabandear armas para mandarles a estos. Según yo tenía entendido, pero hasta que lo tuve que leer, era de que ellos se estaban mandando armas a Irán para cuando estaban combatiendo con Irak, y empezaron a desviar armas para los contras, pero no es así. Entonces, en El Salvador se intensificó la guerra, también era grueso ahí el tema. Y las acciones de la guerrilla amenazaban con una posible victoria. En ese tiempo se da la muerte del sacerdote Monseñor Oscar Romero en plena misa por paramilitares, y el asesinato de 7 sacerdotes jesuitas dentro del campus de una universidad que es la UCA. Ronald Reagan pone en ejecución en Centroamérica una intervención cada vez mayor,
y por su parte Cuba y la Unión Soviética daban apoyo diplomático y armamento al gobierno de Nicaragua y de manera encubierta a las guerrillas salvadoreñas y guatemaltecas. La URNG ya tenía delegaciones políticas en diversos países que actuaban como grupos de propaganda, de presión y negociación frente a la correspondiente acuerdos. O sea, miren cómo la URNG no solo era combatiente, sino también ya en el aspecto intelectual se estaban forjando. Estas consecuencias, la consecuencia se tradujo en una internacionalización del conflicto y su conversión como punto álgido de la Guerra Fría. Nace el programa que se llama el Grupo Contadora, creado por Panamá, México, Venezuela y Colombia para encontrar una salida negociada a la crisis centroamericana y evitar una generalización de la guerra. También se une Argentina, Brasil y Perú a ese grupo de Contadora. También se unieron los países de Suecia, Noruega y Dinamarca ante la persistente violación de los elementales derechos humanos. Vinicio Cerezo también creó actividades proponentes a obtener la ayuda internacional y fruto de su esfuerzo convocó a todos los presidentes centroamericanos a efecto de suscribir el compromiso para trabajar en una resolución pacífica del conflicto centroamericano, el que fue conocida como Esquipulas I, donde se da el inicio del proceso de paz. Entonces él tuvo esa iniciativa y se reúnen los presidentes de ese momento. Yo creo que en ese tiempo estaba por parte de Nicaragua Violeta de Chamorro. Ya no me acuerdo de los demás presidentes, pero solo me acuerdo de ella porque era la única presidente mujer que había habido en Nicaragua y ella estaba en ese momentito. Figueres, creo que era el apellido uno, que era el de Costa Rica. Ya no me acuerdo del Salvador. Se dice de que Vinicio Cerezo, a pesar del presidente democrático, estaba condicionado por el ejército. Entonces nunca tuvo un enfrentamiento con ellos y no perdió y lo defendió. Incluso hubo varios intentos por derrocar a Vinicio Cerezo del puesto. Después declaró que fue el ejército el que empezó la democracia. Dice él, en enero del 90 aseguró que el ejército se convirtió en la columna vertebral de la estabilidad del sistema democrático. En esa época, a pesar de que ya era un gobierno democrático, Cerezo se mantuvo dentro de los estrechos márgenes que el alto mando le fijó para entregarle la presidencia y para mantenerlo en ella. O sea que él estaba condicionado por el ejército. En esa época se hizo famoso el tema de la panel blanca. ¿Alguien conoce el tema de la panel blanca? Acaba de ser conocido hace poco tiempo. Bueno, en esta panel blanca era un bus, era una carga panel de color blanco, donde iban personas que iban secuestrando a personas en forma selectiva, ¿eh? Y al final de cuentas hubo el director de la Policía Nacional en un operativo, detienen esa panel blanca, que el señor era apellido Caballero Signé. Detienen la panel blanca y resulta que eran policías de la Guardia de Hacienda, que en ese momento existían dos policías, la Policía Nacional Civil, la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda. Entonces, estos policías eran los que capturan por el tema que eran los que iban dentro de esa panel blanca. Me puse a leer un poco ese tema, según la prensa, lo que sale ahí, la persona que dirigía la panel blanca, o sea, quien ordenaba, daba las órdenes, fue Baudilio Ichos, que fue diputado por 8,000 años dentro del Congreso de la República y nunca fue juzgado. Este señor ya se murió. Y entonces empezaron a secuestrar gente y los mataban. Dice que cuando capturan la camioneta, Baudilio Ichos llega con gentes y se llevan la panel, se la llevan y la limpian. Dicen que tienen testigos que dicen que eran capas de sangre las que tenía la camioneta. Y se la llevan y la limpian y la regresan sin nada. Entonces borraron toda evidencia que pudieran encontrar. Así es como se estuvo manejando el tema. Vinicio Cerezo, al final de cuentas, estaba así como que atado de manos frente a esa situación.
Entonces, una delegación del Parlamento Europeo que vino acá, que visitó Guatemala, dijo que lejos de contribuir a la desmilitarización de la sociedad de Guatemala, consolida y reproduce los métodos de contrainsurgencia establecidos por la dictadura militar que precedieron el gobierno actual. A eso lo acusan a él. Tuvo una posición anticomunista fijo. El gobierno, vamos a ver algo que más. Ok, hubo unos proyectos de descentralización que no resultaron del agrado de la institución armada. Entonces ellos ya no tenían por qué opinar, si ellos son un cuerpo obediente. Creó el Ministerio de Desarrollo, que realizó funciones que le correspondían a los militares. Tampoco les gustó a los señores militares. Y también no les gustó que se iniciaran los contactos con la guerrilla, con la mediación de la Iglesia Católica, para empezar las conversaciones de paz. Esto provocó al menos 5 golpes de Estado que el gobierno sofocó durante su periodo. Y vamos a ir dejando clase aquí porque ya va a empezar la próxima que tienen. Miren, señores, ya nos falta la última clase que tenemos, ya la terminamos. Nos falta Serrano Elías, nos falta, después de Serrano Elías, de Ramiro de León Carpio. De Ramiro de León Carpio viene Álvaro Arzú. Después viene Alfonso Portillo. Después viene Berché, que ese ni huele ni hiede. Ese no hizo absolutamente, solo mantuvo la peña. Llegamos a Colón y vamos a terminar con, antes de Colón, y vamos a terminar, porque ya después viene Otto Pérez Molina, y yo creo que eso ya lo manejan ustedes y ahí salimos de esa parte. Entonces, no sé si hay algún comentario, alguna duda. ¿Estamos bien todos? Bueno, entonces les deseo una feliz noche a todos, se me cuidan. Feliz noche.